los ingresos y todos los gastos, y el resultado es la diferencia. Si los ingresos son mayores que los gastos, hay una utilidad. Si los gastos son mayores que los ingresos, habría una pérdida. Pero ese resultado es el resultado contable. Y ahí, acá fíjense, estamos partiendo de ese resultado contable, ¿no? Según la contabilidad, para el ejercicio 1, esta empresa ha tenido una utilidad de 80.000 bolivianos. Primero debemos obtener el impuesto a las utilidades. Y para la obtención del impuesto a las utilidades, los ingresos debemos separarlos en los grabados por el IVA y los que no están grabados por el IVA. ¿Sí? Los ingresos grabados por el IVA son aquellos ingresos que se generan en territorio nacional. Los ingresos no grabados por el IVA son aquellos que se generan fuera de Bolivia. Ejemplos de ingresos que se generan fuera de Bolivia. Por ejemplo, si la empresa tuviese un DPF en el exterior y ese DPF nos generaría intereses, esos intereses se estarían generando fuera de Bolivia. Entonces esos intereses no estarían alcanzados por el IVA. Otro ejemplo. Y recibe alquileres de ese bien inmueble, de igual forma se está generando fuera de Bolivia. Entonces todo ingreso que se genere fuera de Bolivia, esos ingresos son los ingresos no grabados por el IVA. Entonces la regla básica es que el ingreso se genere dentro de Bolivia para que esté alcanzado por el IVA. ¿Qué otros ingresos no grabados tenemos? Por ejemplo, si la empresa, la sociedad, fuese dueña de algunas acciones de otra empresa situada en Bolivia, y esta empresa ya ha liquidado el IVA, por eso está distribuyendo dividendos, como por ejemplo con Comteco. Cada año hace una distribución de dividendos, ¿verdad? Pero Comteco es una empresa privada, la cual ya ha liquidado el IVA. Entonces, esos dividendos que obtienen las diferentes empresas y personas ya son ingresos no grabados porque ya han formado parte de la base de cálculo del IVA. ¿Sí? Pues para este nuestro ejemplo, tenemos ingresos no grabados por 15.000. ¿Por qué los estamos restando? Porque en el estado de resultados todos los ingresos han formado parte de los ingresos, ¿verdad? Ingresos que están alcanzados por el IVA, y los vamos a restar porque ya no, esos ingresos no están alcanzados por el IVA, se está quitando esos ingresos. El siguiente paso es analizar cada uno de los gastos. Entonces habrá que revisar cada uno de los gastos y ver si cumplen la condición de deducibilidad o no. Cuando hablamos de deducibilidad, quiere decir que es un gasto válido, y la no deducibilidad es un gasto observado. Entonces, para este nuestro ejemplo, el total de gastos no deducibles alcanzan a 55.000. Posteriormente vamos a ver, ya cuando les explique el IVA, qué requisitos deben cumplir para que sean deducibles estos gastos. Entonces, para nuestro ejemplo, tenemos un total de gastos no deducibles por 55.000. Entonces, 80.000 menos 15.000 más 55.000 son 120.000. Ahí estamos obteniendo un resultado tributario. Si este resultado tributario es positivo, quiere decir que esa es la base imponible para el cálculo del IVA. Esa es la utilidad neta imponible. Entonces, sobre los 120.000 aplicamos la alícuota del 25%. 120.000 por el 25% son 30.000. Ese es el IVA. Entonces, vamos a tener que hacer ese registro. IVA contra IVA por pagar por los 30.000. Al hacer este registro, el IVA se está considerando gasto. Entonces,
¿Cuál va a ser el efecto en el estado de resultados? Si hemos dicho que el resultado contable antes del IUE era 80.000, después de haber registrado el IUE, este IUE está yendo a afectar a ese estado de resultados. 80.000 menos 30.000 son 50.000. ¿Sí? Entonces, este llegaría a ser el resultado contable después del IUE, que serían 50.000 de utilidad. Para este ejercicio 1, estamos aplicando la distribución de resultados para una SRL o una SA. ¿Eso qué quiere decir? Que son sociedades de responsabilidad limitada y debemos obtener la reserva legal. Entonces, 50.000 por el 5% son 2.500. Entonces, hay una reserva legal de 2.500. 50.000 menos la reserva legal de 2.500, tenemos un resultado por distribuir de 47.500. Pero este resultado por distribuir no lo vamos a distribuir en forma directa a los socios. Hay que separar hasta un 25% para distribuir la prima entre los empleados. Entonces, el 25% de 47.500 son 11.875. La diferencia son 35.625, que en realidad este monto es el que vamos a distribuir entre los socios. ¿Alguna duda de este primer ejercicio? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo está claro? Hablen. ¿Está claro? Sí, se entiende. Ya. Para el ejercicio número 2, ahí el resultado contable se está cambiando. Ya no es utilidad, se está convirtiendo en una pérdida, ¿no? Entonces la pérdida sería un monto negativo. Estamos comenzando con esta pérdida de 80.000. En este caso, los ingresos no grabados de igual forma se van a restar, los gastos no deducibles se van a sumar, de donde estamos obteniendo una base imponible negativa. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una pérdida. Tributariamente nos está dando una pérdida. Si hay pérdida, no hay IUE, entonces acá es 0. Entonces el resultado contable antes de impuestos es la pérdida de 80.000. No hay IUE, entonces el resultado contable después de impuestos sigue siendo la pérdida de 80.000. Si hay pérdida, no hay reserva legal, seguimos con una sociedad de responsabilidad limitada o SA, entonces no hay reserva legal, el resultado a distribuir va a ser la pérdida. Ustedes saben muy bien que a los empleados no les afectamos esta pérdida. Entonces, los 80.000 negativos directo va a ir como resultado a distribuir entre los socios. ¿Alguna duda sobre el ejercicio 2? Sí, Liz, el menos 40, lo que dice de resultado tributario, ¿de dónde salió? Del ejercicio 2. Esta operación, menos 80.000 menos 15.000 sería menos 95.000. Más 55.000 es el resultado de esa operación. ¿Estás viendo? Sí, Liz, sí. No me he equivocado en mi calculadora al poner. Gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿No hay dudas? ¿Todo está bien clarito? Todo claro, Liz. En el ejercicio para aquellas sociedades de responsabilidad ilimitada, ¿sí? Entonces ahí tenemos la sociedad colectiva, por ejemplo. Para la sociedad colectiva
vamos a hacer de igual forma con la utilidad. Partimos con una utilidad de 80.000. Vamos a restar los ingresos no grabados, los 15.000, y vamos a sumar los gastos no deducibles, de donde se obtiene un resultado tributario de 120.000, positivo. Si es positivo, hay IUE, sacamos el IUE, que son 30.000, registramos contablemente acá, luego vemos el efecto. Resultado contable antes de impuestos son 80.000, menos ese IUE que hemos afectado como gasto, los 30.000, 80.000 menos 30.000 son 50.000. Ese es el resultado contable después de impuestos. Pero como esta sociedad es de responsabilidad ilimitada, ya no calculamos la reserva legal, ya no se aplica este 5%. Entonces el resultado a distribuir son los 50.000, positivo. Como es positivo, entonces de acá se separa 25% para el pago de primas. Esto se va a pagar a los empleados. La diferencia, 50.000 menos 12.500, es lo que se va a distribuir entre los socios. ¿Está entendido esa parte? Para las sociedades de responsabilidad ilimitada, jóvenes, ¿han entendido? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Ya. Ahora fíjense acá, este monto, el primero, los 35.625 es lo que se va a distribuir entre los socios. Entonces, ese monto, estamos trabajando en este cuadro. Fíjense acá, todo lo que está en color piel está reflejando los 35.625, ¿verdad? Entonces, el resultado que vamos a distribuir va a ser de 4 formas. La primera forma es en función a la participación, ¿no? Proporción de la participación de sus aportes. ¿Cómo obtenemos estos porcentajes? Del cuadro de distribución de aportes, donde hemos obtenido socio A, ¿cuánto está aportando? Supongan que el capital es 100.000 y el socio A está aportando 30.000. 30.000 entre 100.000, ¿qué porcentaje nos da? 30%. El socio B está aportando 20.000. 20.000 entre 100.000, ¿qué porcentaje nos da? 20%. El socio C y el socio D, cada uno de ellos está aportando a 25.000 entre 100, nos da el 25%. Les estoy dando un ejemplo, un supuesto ejemplo, ¿no? De esa forma calculamos estos porcentajes. O de los cuadros que hemos visto, del primer cuadro, los porcentajes azules que se han definido en la parte superior, ¿no? Ese es su porcentaje de participación, donde la suma siempre les tiene que dar 100%. Entonces, los 35.625, que es el resultado que se ha obtenido en la gestión, eso lo vamos a distribuir aplicando estos porcentajes, que representa la participación en la proporción de sus aportes. Entonces sacan de 35.625 el 30% son 10.687.50, el 20% 7.125, el 25% 8.906,25, el 25% 8.906,25. Sumamos esos 4 montos y nos da los 35.625. La segunda forma es aplicando los porcentajes de acuerdo a la participación en la administración. Quienes definen estos porcentajes son los mismos socios, de acuerdo a sus responsabilidades que tienen en la empresa. El socio A debe ser el representante legal. Entonces va a recibir un 50% porque sobre él está recayendo toda la responsabilidad de la sociedad. El socio B puede ser el gerente comercial, digamos. Entonces definen un 20%. El socio C debe ser el gerente de producción, digamos, 15%. El socio D debe tener otra función de recursos humanos, otro 15%. Entonces depende, ¿no?, de las funciones y las responsabilidades que asumen para generar esta utilidad. Y es que se definen estos porcentajes. Entonces ahí
se va a aplicar este resultado por estos porcentajes y van a recibir estos montos. La tercera forma es cuando el resultado a distribuir se va a distribuir en partes iguales entre los socios. Como acá hay 4 socios, 100% entre 4 les corresponde a un 25% a cada socio. Si fuera entre 5 socios, a un 20%. Si fuera entre 3 socios, a 33.33%, ¿no? Entonces, en partes iguales se divide entre la cantidad de socios que exista y se va a distribuir ese monto. Y la cuarta forma es una forma mixta. Aquí los 35.625 primero se va a distribuir de esta forma. ¿Quiénes van a definir estos porcentajes? Son los mismos socios. Van a decir, bueno, del 100% de lo que obtengamos, el 30% vamos a distribuir de acuerdo a la proporción de los aportes. Un 20% vamos a distribuir de acuerdo al porcentaje de participación en la administración. Y la mitad vamos a distribuir en partes iguales. Entonces, fíjense acá estos montos, color verde, celeste y amarillo, ¿no? Que es medio mostaza. Estoy haciendo otro cuadro acá en la parte inferior, ¿no? Esa porción del 30% del total del resultado estamos distribuyendo aplicando los porcentajes de participación en los aportes. La parte celeste vamos a distribuir aplicando los porcentajes de participación en la administración. Y esta parte mostaza estamos distribuyendo en partes iguales. Luego sumamos 3.206.25 más 3.562.50 más 4.453.13. En total, el socio A va a recibir 11.221.88. Para el socio B, acá tenemos 2.137.50 más 1.425 más 4.453.13. En total va a recibir 8.015.63. Y así obtenemos para los 4 socios. Y de esa forma se ha hecho la distribución de los 35.625. ¿Está entendido esta distribución? ¿Han entendido? ¿Podrías repetir la distribución mixta? Ya. Para la distribución mixta, como es mixto, se está haciendo una combinación de las 3 formas de distribución. O sea, del total del 100%, dicen un 30% se va a distribuir de acuerdo al porcentaje de participación en los aportes. Un 20% se va a distribuir de acuerdo a la participación en la administración. Y el restante 50% se va a distribuir en partes iguales. Entonces, si sumamos acá, tenemos 100%. Desglosamos el resultado a distribuir aplicando estos porcentajes. Quienes definen estos datos son los mismos socios, ¿verdad? Y esto tiene que estar mencionado en la escritura de constitución. Y estos montos que hemos obtenido se están colocando acá en la parte inferior, de acuerdo a la participación en sus aportes, entonces obtienen estos porcentajes del cuadro de distribución de aportes, ¿no? Y estos porcentajes aplicamos a los 10.687.50. Luego, de acuerdo al porcentaje de participación en la administración, definen en base a las funciones que vayan a desempeñar, se les asigna el porcentaje y ese porcentaje se aplica a la porción que hemos obtenido para la distribución en función a la administración. Y la tercera parte vamos a distribuir en partes iguales. Nos dividen en función a la cantidad de socios. Para este ejercicio he tomado los mismos porcentajes. Cuidado que piensen que están recibiendo 2 veces, ¿no? Esta es una tercera, es una cuarta forma de distribución. ¿Ahora está entendido? Sí, gracias. Ya. Si comparan
A ver, si recibiría solo de acuerdo a la participación de sus aportes, ¿cuánto va a recibir el socio A? 10.687.50. Y si recibe de la forma mixta, ¿cuánto estaría recibiendo? 11.221.88. Entonces aquí estaría recibiendo más. ¿Y qué es lo que afecta? Afecta esta proporción que se le ha asignado, ¿no? De acuerdo a la participación de sus aportes, de acuerdo a la administración, es lo que hace que por la responsabilidad que asume está obteniendo mayor cantidad acá, y eso es lo que afecta en la cantidad del monto que va a recibir. De todas las escrituras que ustedes han revisado, normalmente, ¿cuál aplican de estas 4 formas? A ver, revisen sus escrituras. ¿Qué dicen respecto a la distribución de utilidades o resultados? Normalmente hablan de una distribución de acuerdo a la proporción de sus aportes. Y en el Código de Comercio dice, si no se establece esta distribución, se va a realizar de acuerdo a la participación en sus aportes. ¿Verdad? ¿Han revisado? Copien ahora el cuadro. Les voy a mostrar la primera parte y esta segunda parte. Eso es. Como factura tienes que poner esto para que no pase allá. Apaga tu micrófono. ¿Quién está hablando? Carminia Balceras. Carminia. Copien y me avisan para entrar a ver el IWE y entiendan mejor los ingresos grabados, no grabados, gastos deducibles y no deducibles. Una vez que terminen esos 3 ejercicios, para pasar al otro cuadro, me avisan. Licenciada, una pregunta. En caso de que hubiera ¿Sí? pérdida, tuviera que hacer ese cuadrito, ¿verdad? El de al lado. Igual se tiene que hacer porque las pérdidas se soportan. Para este ejemplo hemos hecho con 35.625. Ustedes van a hacer con 80.000 negativo y con 37.500 positivo. Esa es una tarea para ustedes. Saben muy bien que los socios, si tienen pérdida, van a tener que pagar esa pérdida, porque si no pagan la pérdida, ¿qué va a pasar? Las pérdidas van a absorber el capital. Por ese motivo, cuando las pérdidas superan el 50%, ya hay una quiebra técnica. ¿Han entendido?
Ya han copiado esa primera parte, ¿no? Vamos al cuadro. Si no dicen nada, yo voy a seguir avanzando. No sé si me entienden o no me entienden. Ni sí, ni no, ni nada nos dicen ustedes. ¿Cómo es, jóvenes? ¿Entienden? ¿No entienden? ¿Ya han copiado? Yo me quedé en reserva legal. Entonces copien, me avisan para que les muestre el cuadro y pasemos a explicar el IUE. ¿Y se lo podría subir un poquito más arriba? ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí, gracias. Licenciada, una consulta. Suponiendo que se trata de sociedad en comandita por acciones, la distribución de resultados solo se tendría que hacer entre los socios comanditarios o entre los socios colectivos más. ¿O cómo sería el tratamiento, licenciada? De ambos, solo que no hay reserva legal. Basta que hayan socios que asumen responsabilidad ilimitada, automáticamente la sociedad tiene responsabilidad ilimitada. ¿Me entiendes? No Sí, hacen por separado. Sí. Entonces, lo que ven ahí en el ejercicio 3 se aplicaría para la sociedad colectiva, para la asociación accidental y la sociedad en comandita simple. Gracias, licenciada. ¿Ya? Simple y por acciones igual, ¿no? Las únicas que son de responsabilidad limitada es la SRL y la SA. Las dos en comandita son de responsabilidad ilimitada, solo por el hecho de tener socios colectivos que asumen responsabilidad ilimitada. ¿Está claro?
cuadro entonces, ahí tienen el cuadrito. Así que copien. Y esto deberían llevarlo a sus registros contables. ¿Cómo harían su registro contable? El momento en el que se determina la reserva legal, la prima por pagar, ya hemos registrado el IUE, ¿no? Y el momento en el que se decide ya la distribución. Normalmente están distribuyendo después de liquidar el IUE, ¿no? Proceden con la distribución de las utilidades. Y no se olviden que hay que aplicar la norma contable número 3 para la actualización de esas cuentas patrimoniales y de ese resultado a distribuir, ¿no? Nos tienen 5 minutos para terminar de copiar el cuadro.
¿verdad, jóvenes? Un ratito más, licenciado, un ratito. Copien y verifiquen los cálculos. Licenciada, ¿Sí? en el modo mixto, ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, te escucho. En el modo mixto, el de modo por igual, la suma me salió con un decimal de 52 y no 50. Hay que tomar algo con los decimales. Ya. A ver, si divides los 17.812.50, un ratito voy a agarrar mi calculadora. Ay, ¿dónde está? Ya, 17.812.50 entre 4 nos sale 4.453,125, ¿verdad? El problema es que al redondear, si redondeo los dos primeros, automáticamente afecto a los dos segundos, ¿verdad? Normalmente lo dejaría para los tres primeros con punto 13. A ver, 4.453.13 por 3 nos da 13.359.39 menos los 17.812.50. Al último le daría punto 11. Ustedes saben que el cheque va a salir por esos montos, pero en el banco no te van a pagar punto 13, te van a pagar 4.453.10, con 10 centavos te podrían pagar, y a veces ni los centavos te dan, ¿verdad? Entonces pueden afectar directamente al último esas variaciones para que les dé el monto exacto acá. Entonces aquí como se ha hecho la división, es por eso que en los tres montos se está redondeando y nos está mostrando punto 13. ¿Has entendido? Sí, licenciada. Ya. Entonces, cuando vean que haya ese problema de los decimales, siempre afecten al último socio, que son esas décimas, ¿no? Vamos a ver ahora el IUE para que entiendan mejor todo el sistema del IUE. Ya han terminado, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahora el impuesto a las utilidades de las empresas. La semana anterior les he pedido que lean la ley 843 y el decreto supremo 24.051. Esas son las normas en las que se regulan el tratamiento de este impuesto. Entonces, la alícuota, la tasa nominal que se aplica es del 25%. Y esto está establecido en el artículo 50 y en el artículo 33
de la Ley 843 y del Decreto Supremo 24.051. Ahora vemos el periodo, principio de fuente y la utilidad. Este impuesto se calcula en forma anual y se paga una vez al año, al cierre de cada gestión. Este cierre de cada gestión depende mucho de la actividad que desarrolle la empresa para establecer la fecha de vencimiento de pago del impuesto. El principio de fuente nos indica que toda utilidad que se genere dentro del territorio nacional está alcanzada por el IVE. Entonces, aquellas utilidades o rentas que se generen fuera de Bolivia no están alcanzadas por el IVE. Entonces, ahí va el tratamiento para los ingresos, ¿no? Si los ingresos se han generado dentro del territorio nacional, entonces son ingresos gravados por el IVE. Pero si esos ingresos o rentas se han generado fuera del territorio nacional, entonces son ingresos no gravados por el IVE. Y la utilidad se va a obtener, y el mismo nombre del impuesto dice, sobre las utilidades de las empresas. Entonces, del total de ingresos vamos a restar los costos y gastos y vamos a obtener esa utilidad. Y sobre esa utilidad es que se aplica la alícuota del 25%. Ahí tenemos las exenciones. No vamos a profundizar respecto a las exenciones. Eso van a ver ya en otra materia. Pasamos a ver ahora respecto a la declaración jurada. Este impuesto se declara en el formulario 500. Pero existe la obligación de presentar la declaración jurada incluso cuando el contribuyente tenga pérdidas, cuando no tenga movimiento y cuando esté exento del IVA. Y principalmente cuando tenga utilidad, ¿no? Por eso dice incluso. Entonces, principalmente si hay utilidad y hay la obligación de presentar la declaración jurada en el formulario 500. Pero adicionalmente se va a presentar en forma conjunta con este formulario 605. El 605 donde vamos a declarar los 5 estados financieros. Ahora, ¿cómo se establece el vencimiento? Para el vencimiento de pago del IVA está en función a la actividad que desarrolla la empresa. Entonces, tenemos los siguientes cierres. El cierre al 31 de marzo para empresas industriales, constructoras, petroleras. Y para establecer el vencimiento del IVA hay que contar 120 días a partir del primer día siguiente al cierre, ¿no? Entonces el vencimiento va a ser hasta el 29 de julio. Para las empresas gomeras, castañeras, agrícolas y agroindustriales, si el cierre es al 30 de junio, el impuesto se va a pagar hasta el 28 de octubre. Para las empresas mineras, su cierre es al 30 de septiembre y el pago del impuesto es hasta el 28 de enero. Para las empresas bancarias, de seguros, comerciales, servicios y otras, su cierre es hasta el 31 de diciembre y se paga el impuesto hasta el 30 de abril. ¿Quiénes son los sujetos pasivos? Tenemos 3 grupos de sujetos: los que están obligados a llevar registros contables y elaborar sus estados financieros, los no obligados a presentar registros contables, y estos elaboran su memoria anual en base a los ingresos menos sus gastos, y las personas naturales que ejercen profesiones liberales u oficios, donde el impuesto se va a determinar en base a la presunción establecida en la ley. El grupo que vamos a revisar es el primer grupo, los obligados a llevar registros contables y la obtención de estados financieros. Entonces ahí están. ¿Cuáles son esos estados financieros? Son 5. Balance general, estado de resultados, evolución del patrimonio, flujo de efectivo y las notas a los estados financieros.
Y son estos 5 estados financieros que se presentan a través del formulario 605. Inicialmente se presentaba en forma física, luego se diseñó el aplicativo Facilito y actualmente se está utilizando el CIAT. ¿Cuál es el hecho imponible? El hecho imponible es el impuesto a las utilidades de las empresas, ¿no? Y se aplica sobre las utilidades resultantes de los estados financieros. ¿Y cómo se elaboran estos estados financieros? De acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados, donde posteriormente se van a afectar los ajustes impositivos de acuerdo a ley o los ajustes de acuerdo al decreto reglamentario. Estos sujetos pasivos obligados a llevar registros contables, ahí tenemos a las empresas privadas y a las empresas públicas. Y dentro de este grupo están las sociedades anónimas, las SRLs, las sociedades colectivas, comandita simple, comandita por acciones, asociaciones accidentales, empresas unipersonales. Los 6 tipos de sociedades más las empresas unipersonales, ¿no? Respecto a la imputación de las utilidades y gastos, para determinar este impuesto anual, debemos considerar los ingresos y gastos, ¿sí? Considerados o generados en el año en que termine la gestión, en que se devenguen tanto los ingresos como los gastos. Pero además nos da la posibilidad de que sin perjuicio del devengado en las ventas a crédito, las utilidades de esas operaciones se van a imputar cuando se produzca la exigibilidad, o sea, cuando se llegue a cobrar dichas ventas a crédito. Hasta ahora no he visto una empresa que aplique esta segunda forma. Siempre han aplicado esta, ¿no? Porque es todo un lío el tener que controlar qué ventas me han pagado en esta gestión y en base a eso obtener tanto los ingresos como los costos de esas ventas, ¿no? O sea, se complica. En realidad esto ha quedado en el papel nada más. Para la determinación de la utilidad neta, ¿cómo se obtiene? Es el resultado de deducir de la utilidad bruta. ¿Y cómo obtenemos la utilidad bruta? Ingresos menos el costo de ventas. Y a ese resultado vamos a restar los gastos necesarios para su obtención y conservación de la fuente. Se van a admitir como deducibles todos aquellos gastos que cumplan con la condición de que sean necesarios para la obtención de la utilidad gravada y la conservación de la fuente que las genera. Esto es principal, por eso está en negritas, ¿no? Tiene que ser necesario para la obtención de la utilidad gravada y conservación de la fuente que la genera. Y entonces, para la obtención de esta utilidad neta imponible, ¿no? ¿Qué gastos tenemos? Aportes obligatorios de organismos reguladores, supervisores, previsiones, beneficios sociales, tributos nacionales y municipales, etc. Entonces acá tenemos en las figuras una comparación de ingresos y gastos, ¿verdad? Entonces la diferencia entre la totalidad de ingresos menos la totalidad de gastos, esa diferencia es la utilidad, ese es el resultado. Si esa diferencia es positiva, entonces estamos hablando de una utilidad neta imponible. Si la diferencia, si acá los gastos superarían a los ingresos, entonces estaríamos hablando de una pérdida, ¿no? Y el resultado tributario sería pérdida. Entonces, si este resultado es positivo, hay IUE. Si el resultado es negativo, no hay IUE. Entonces, la regla general para los gastos, ¿cuándo van a ser deducibles y no deducibles? ¿No? La regla general es que este gasto sea necesario
Este gasto puede ser realizado en el país o en el exterior. Y esto se establece en el artículo 8 del Decreto Supremo 24.051. Y la condición para que estos gastos sean deducibles es que estén vinculados con la actividad gravada y estén respaldados con documentos originales. ¿Cuáles son esos documentos originales? La factura, póliza de importación, las planillas de sueldos, contratos de trabajo, luego tenemos los formularios para el pago de aportes, donde tienen que ser documentos originales, ¿no? Según el artículo 9 del Decreto Supremo 24.051 se establecen los gastos deducibles y ahí tenemos el tratamiento para la evaluación de existencias en inventarios. Los inventarios, primero, deben seguir un sistema uniforme de evaluación, que puede ser a costo de reposición o valor de mercado, el que sea menor. Una vez que se adopte un método, el contribuyente no podrá apartarse del mismo, salvo se solicite la autorización expresa de la Administración Tributaria. Entonces, ¿cuáles son los gastos deducibles? Según el artículo 47 de la Ley 843 nos dice que van a ser deducibles las depreciaciones, los créditos incobrables, los honorarios de directores y síndicos, gastos de movilidad, viáticos y similares, gastos y contribuciones en favor del personal, aguinaldos, otras gratificaciones que se paguen al personal y donaciones a entidades sin fines de lucro, pero donde estas instituciones deben estar exentas del IVA, y además se establece un límite hasta el 10% de la utilidad sujeta al IVA. En el artículo 10 del Decreto Supremo 24.051 nos habla sobre los derechos. Son deducibles los alquileres de bienes muebles e inmuebles, las regalías, los derechos de autor, patentes, marcas de fábrica, fórmulas. Respecto a remuneraciones al factor trabajo, tenemos el artículo 11 del Decreto Supremo 24.051. ¿Qué tipos de remuneraciones tenemos? Sueldos, salarios, comisiones, aguinaldos, remuneraciones a los dueños, socios, accionistas, cónyuges, parientes. Cualquier otra forma de denominación. La condición es que medie una efectiva prestación de servicios a la empresa, que figuren en planillas sujetas a los aportes legales y que se demuestre la aplicación del RSI, ¿no? Excepto para los aguinaldos, porque el aguinaldo se paga en forma íntegra. También se aceptan otro tipo de gastos, y para que sean deducibles estos gastos que se realicen efectivamente en favor del personal por los siguientes conceptos: por asistencia sanitaria, ayuda escolar, ayuda deportiva, etc., siempre que sean menores al 8.33% de la planilla anual. Luego tenemos el tratamiento para los servicios financieros. En los servicios financieros tenemos los intereses. Van a ser deducibles los intereses de deudas, actualizaciones y gastos conexos, siempre que la deuda haya sido contratada para producir renta. Entonces, si se obtiene un préstamo, tiene que ser para invertir en la empresa. Puede ser para comprar maquinarias, bienes inmuebles, pago de sueldos, gastos de operación, dependiendo, ¿verdad? Entonces, todas las actualizaciones y gastos vinculados con ese préstamo van a ser deducibles, siempre y cuando se utilice para producir la renta gravada.
Estos intereses van a ser deducibles si son préstamos obtenidos del exterior, van a ser deducibles hasta este límite, la tasa LIBOR más el 3%. Si son préstamos locales, van a ser deducibles siempre y cuando la tasa sea menor o igual a la tasa activa bancaria. Y para la industria petrolera van a ser deducibles siempre y cuando la deuda más el interés sea menor o igual al 80% de la inversión. Para el caso de los arrendamientos, tenemos el valor total de las cuotas de arrendamiento financiero más los gastos de reparación y mantenimiento de los bienes. Para los seguros, tenemos la prima de seguro sobre bienes y accidentes de trabajo. Cualquier otro tipo de seguro son no deducibles. Por ejemplo, un seguro de fidelidad va a ser no deducible. Un seguro contra daños a terceros va a ser no deducible. Solo van a ser deducibles, ¿no? Sobre bienes y accidentes de trabajo, nada más. ¿Por qué? Porque están vinculados con la generación de la renta gravada. Con relación a los tributos, tenemos, van a ser deducibles el IT, ese IT que no es compensado con el IVA, mientras que el IT que es compensado con el IVA es un gasto no deducible. Luego tenemos el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y vehículos automotores, el impuesto municipal a las transferencias, tanto de inmuebles como de vehículos, el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, siempre que la empresa sea beneficiaria de esa donación. Luego tenemos las tasas y patentes municipales, pero no se olviden que es de la gestión, ¿no? Luego tenemos como deducibles los intereses, mantenimiento de valor. Respecto a estos accesorios que se calculan para el pago de impuestos retrasados, las multas por incumplimiento de deberes formales y la multa por omisión de pago son gastos no deducibles porque estas multas son definidas y consideradas en el Código Tributario. Lo tenemos como gasto deducible el IVA no computable como crédito fiscal para aquellas empresas que realicen operaciones no gravadas. Directamente va a ir a afectar al costo. Luego tenemos las compras con ICE. Cuando este ICE no es recuperable, directamente es gasto. Las regalías y derechos de las empresas petroleras también van a ser gastos deducibles. Las patentes mineras, derechos de monte y regalías madereras también son gastos deducibles. Luego tenemos el artículo 15 donde habla de los gastos operativos. ¿Cuáles son esos gastos operativos? Son aquellos necesarios para el desarrollo de la producción y de las operaciones mercantiles de las mismas, y que estén relacionados con la obtención de rentas gravadas y giro de la empresa. Ahí tenemos los gastos directos, gastos indirectos, fijos, variables, gastos administrativos como ser consumo de agua, combustible, energía, etc. Gastos de comercialización como ser promoción y publicidad, gastos de venta, entrega de material publicitario a título gratuito con cargo al costo. Para las empresas mineras tenemos los gastos de exploración en la gestión que se realice. Para las empresas petroleras, los gastos de exploración, explotación, costos de operaciones geológicos, geofísicos, geoquímicos. Para las empresas constructoras, podrán deducir los pagos de energía eléctrica y agua de aquellas facturas que estén a nombre de terceras personas, o sea, a nombre de los propietarios del terreno donde se esté construyendo el bien inmueble. Luego tenemos el tratamiento de los gastos operativos que normalmente no están respaldados con factura.
las compras de bienes o servicios a personas naturales no obligadas legalmente a emitir facturas, que son las que están en los regímenes especiales. Entonces van a demostrar acompañando fotocopia del carnet de identidad, del NIP del vendedor y además que estén firmados recibos con la fecha de la operación, más una fotocopia del pago de sus impuestos de sus regímenes especiales. Si es que no demuestran con estos documentos, entonces se procederá a efectuar las retenciones de impuestos y se va a acreditar los pagos con los documentos y registros contables respaldados con los comprobantes de depósito de las retenciones efectuadas. Toda retención que se efectúe están obligados a pagar al Servicio de Impuestos Nacionales. Si hacen retenciones y no pagan esas retenciones al SIN, automáticamente se convierten en no deducibles. Luego tenemos la diferencia de cambio que se genera en la conversión por operaciones con moneda extranjera y están reguladas por la norma de contabilidad número 6. Tenemos las previsiones, provisiones y otros, y ahí tenemos las reservas técnicas de las compañías de seguros y similares, las reservas de carácter obligatorio de las entidades financieras, y ahí acá también tenemos la reserva legal, ¿no? Luego tenemos las asignaciones destinadas a constituir previsiones emergentes de leyes sociales, las previsiones para indemnizaciones, el tratamiento de los créditos incobrables o las previsiones para cuentas incobrables deben ser créditos propios del giro de la empresa. Se van a constituir en base al porcentaje promedio de los 3 últimos años por 100 y dividido por la suma de los saldos de créditos al final de cada una de las últimas 3 gestiones. También tenemos acá las previsiones para cubrir los costos de restauración del medio ambiente, que está impuesta mediante norma, la Ley de Medio Ambiente. Respecto a las depreciaciones, se calculan por procedimientos homogéneos. Si los bienes solo afectan parcialmente a la producción, entonces solo se va a aceptar la proporción de la depreciación que esté vinculada con la generación de ingresos. Las depreciaciones acumuladas no pueden ser mayores al costo del bien, ya sea de origen o por revalúos. Las reparaciones de los bienes de uso son gastos si el gasto es menor o igual al 20% del valor del bien. Si superan este porcentaje, entonces se van a activar esos valores. Los bienes se van a depreciar desde el momento de su utilización por duodécima. El mes inicial se toma como mes completo. Los porcentajes de línea recta se establecen en el artículo 22. Se puede usar un sistema distinto. Para cambios de sistema se debe dar aviso a la Administración Tributaria dentro de los 20 días hábiles antes del cierre de gestión. Luego tenemos las pérdidas de capital. La pérdida de capital se va a aceptar como deducible siempre y cuando esta pérdida sea por caso fortuito, forzoso o culposo. Van a ser deducibles si y solo si se da aviso a la Administración Tributaria dentro de los 15 días siguientes de conocido el hecho. Y para efectos de verificación, cuantificación y autorización se debe presentar una nómina de los bienes afectados según registros contables y con toda su documentación de respaldo. A ver cuánto nos falta. Ya. Bueno, vamos a quedar ahí. Tal vez tienen clases algunos de ustedes. El día miércoles terminamos de ver estos gastos no deducibles. Y deducibles y no deducibles. Y entramos a ver un ejercicio y les voy a dar ya gastos específicos. Ya no les voy a decir gasto no deducible están. Les voy a decir, tenemos los siguientes gastos y ustedes tienen que saber identificar si son o no son deducibles. ¿Está claro, jóvenes? Ya, Carminia, ¿cuál es tu pregunta?
Arminia Balceras. No, Lice, era... Me he equivocado, Lice. Ya. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Ya no se van a mover, voy a detener la grabación. Igual ya les voy a poner a disposición la grabación para que la revisen, ¿sí? Y tengan mayor y seguridad de poder identificar ingresos grabados, no grabados, gastos deducibles y no deducibles. ¿Está claro? Está bien, muchas gracias. Ya. Entonces pueden retirar, jóvenes.